Vamos a conversar ahora. Necesitaríamos, no sé, no 24 horas, necesitaríamos mucho tiempo. Estamos con Jaime González Colville. ¿Cómo está, don Jaime? Gusto de saludarlo. El gusto es mío, Raúl, de estar aquí nuevamente. Creo que tercera vez, ya cuarta vez, pero por ahí, pero podríamos con estar mucho agrado. La vida entera conversando con don Jaime. A ver, le voy a decir algo que a usted no le gusta, pero que a mí me gusta. El historiador Jaime González. Usted dice que no, los historiadores, pero que... ¿Quién? Ahora, ¿cómo metió a Linares en 800 páginas? Eso es... Porque ya tenemos la historia de Linares. Bueno, No, o sea, 800, el libro es grande y todo, pero es la historia de Linares. Es la historia de Linares, sí. Bueno, podrían haber sido 1500 páginas. Claro. El problema es que habríamos llegado a los 2 tomos y habría sido, digamos, complicado por los efectos de imprenta, etc. Pero hubo que constreñir muchos temas. Por ejemplo, en el tema de los parlamentarios están los nombres de todos los parlamentarios que tuvo Linares desde el primero en 1811 hasta la elección de Rentería, don Rodrigo Galilei, don Jaime yo tengo Naranjo, unas dudas por mencionarlos a todos. Yo que tengo unas dudas, ¿lo puedo preguntar aquí? Por favor. A ver, una de las dudas que yo no sé si es mito o realidad, como dice alguien por ahí, que un descendiente de Manuel Rodríguez fue parlamentario por... El hijo de él. El hijo, el hijo de él, don Juan Esteban Rodríguez Segura. ¿Y fue o no? Lo fue. Ah, lo fue. Don Juan Esteban Rodríguez Segura nació en 1818 en agosto. Manuel Rodríguez fue asesinado en mayo de ese año. Manuel Rodríguez Erdoiza. El domingo apareció un artículo mío en el centro donde doy cuenta del expediente seguido a la muerte de él. Ahí están los nombres de los que ordenaron su muerte, de los que ejecutaron su muerte, de los encubridores, de los cómplices, todo. Y ese expediente estaba perdido en el Archivo Nacional y bueno, ahí está la verdad de lo que aconteció, que eso se ha ocultado siempre. Dice usted Archivo Nacional, para Archivo algún Nacional. momento lo vamos a dejar para que nos explique cómo es el ¿Qué es el Archivo Nacional? Bueno, don Juan Esteban Rodríguez Segura fue un destacado hombre público, fue intendente de Talca, intendente de Curicó y diputado por Linares durante un periodo. Vivió en Linares, en la calle Independencia, y su labor fue bien significativa porque era un hombre que se preocupaba mucho de la educación. En Talca, cuando fue intendente, creó escuelas, creó puentes, caminos, sabía que eran necesarias las comunicaciones, y su diputación por Linares fue bastante fructífera. O sea, efectivamente él es el hijo de Manuel Rodríguez, y así lo dice él en su testamento. No lo dijo en vida porque en esa época, y aún hoy día, ¿no? El ser hijo natural es un karma, es un peso. Claro. Pero era el hijo y... Era el hijo de él y fue diputado. Su corría la sangre. Esa sangre, ya. Bueno, pero hay hartas cosas más. Veamos lo del... Cuando uno quiere buscar fuentes primarias, dónde deben estar, todo eso. O sea, la investigación de una historia de una ciudad como Linares, como San Javier, como Villa Alegre, Parral, necesariamente debe hacerse en la Biblioteca Nacional para los diarios. No es a pulso. Y los libros, y el Archivo Nacional donde está la documentación emanada de los diversos servicios. Y ahí cuando puede ir cualquier hijo de vecino y consultar. Puede ir cualquier hijo de vecino. El problema es que a uno nadie lo guía allá. Le dice, por ejemplo, quiero ver el acta de fundación de Linares. Bueno, pero ¿dónde está? Es que no sé, tiene que buscarla. O sea, tiene que ver el expediente donde está. Ya. Entonces uno durante muchos años, que es lo que yo hice del año 68 hacia adelante aproximadamente, era alumno del liceo aún, es irse formando una fuente de datos o una base de datos. Y hay algunos índices que fueron publicados alguna vez por los historiadores, ubicarlos y poder irse más o menos orientando, así como uno se orienta en Santiago. Yo cuando llegué a Santiago, las referencias mías eran el templo de San Francisco y la estación central. Yo sabía que si ubicaba el templo de San Francisco, ubicaba la estación central donde tomaba el tren. Y al revés. Si se me perdían esos hitos cuando había niebla, yo me perdía en Santiago. Ya. Y tenía un enorme mapa donde yo ubicaba las calles, qué sé yo. Y un primo, Germán Olcay y ahora Cristian Colville,
que me ayudan a ir a los lugares donde yo quiero ir. Pero esto es igual. Entonces, pero ahora está más fácil con los teléfonos. Sí, ahora es más fácil. Pues en esa época uno tenía que ir a la calle Ahumada y buscar ahí un teléfono y echar una moneda. Bueno, entonces en el Archivo Nacional uno tiene que formarse cierta guía. Hay que sacar una cédula de investigador, eso es cierto. Van en la cédula 31.000 y tanto y la vi en la 1373. Ya lleva añitos investigando. Sí, tiene 50 años, sí. Y ahí, bueno, por ejemplo, el mismo expediente de la muerte de Manuel Rodríguez no está en el archivo judicial, está en la Capitanía General de Chile. O sea, alguien la sacó de ahí y la cambió para allá para que no se viera o no se pillara. Era mejor guardarla más escondida. Y el decreto de fundación de Linares también está en el archivo de la Real Audiencia y uno tiene que empezar a ojear, ¿no? Ojear y buscar. Yo tengo hartas dudas, por ejemplo, ¿por qué el color celeste está en la bandera de Linares? Bueno, don Alberto Camalé cuando... Estamos hablando de 1940. 1944. 44. Claro, el sexagenario de Linares se inició en 1943 con don Hugo Baeza Palacios. Pero en mayo del año 44 fue electo alcalde don Alberto Camalé y él de inmediato postergó el aniversario del mes de mayo a noviembre. Porque la idea de él era darle a Linares bandera, escudo y hacer un monolito de los fundadores. ¿Y aquí es el mismo que está en la...? Es el mismo que está ahí, que fue inaugurado en noviembre de 1944. Iba a venir el presidente Juan Antonio Ríos, pero finalmente vino el ministro del Interior, que era el general Arnaldo Carrasco. Entonces, él pidió a un artista santiaguino, el pintor Sergio Román, que le diseñara el escudo y le diseñara la bandera. El escudo fue objeto de numerosas críticas, porque se decía que los símbolos de Linares eran el trigo o la uva, y no lo que habían puesto ahí. Y lo otro eran algunos señores que entendían de heráldica y le dijeron que el celeste era un color que no simbolizaba ni valor, ni justicia, ni nada, sino que era un color un poco diluido, un poco débil. Entonces no era un color para una bandera. Es como poner un pollo en vez de poner un águila. Ya. Entonces la discusión duró bastante tiempo, pero finalmente la gente asumió el escudo. El error que tiene ese escudo es que abajo dice Villa de San Ambrosio de Linares. Y de por ahí partió porque se le ocurrió, parece, a don... Claro, y la ciudad se llama Villa de Linares, como yo lo he dicho tantas veces. Claro, que el nombre tuyo y el nombre mío es el nombre que está en el registro civil. Y el nombre de una ciudad es el nombre que está en su acta de fundación. Ya, pero no, el San Ambrosio se lo puso ahí don... Se lo puso él y mucha gente ha repetido, yo he escuchado respetables caballeros aquí que dicen ni se funda la Villa de San Ambrosio de Linares. Nunca se llamó así. Apareció en 1944 por ahí. Claro. Sí, y ahí está ese nombre en el escudo. Oye, se la pensaba don Alberto Camalé Candelona, pero en esa pensaba a veces se equivocó en algunas cosas. Ya tenemos la Villa de San Ambrosio, pero hay más. Por ejemplo, con la historia también tuvo sus chicos. Sí, con la historia yo digo ahí en mi libro que la única equivocación que tuvo don Alberto Camalé, que hizo un sexagenario muy bueno, una fiesta muy buena. Y además fue un buen alcalde. Eso no, fue un buen alcalde, notabilísimo. Pero en esos aspectos básicos, donde se requiere una asesoría muy específica, lo mismo que pasó con la historia actual, que tiene también una historia un poco retorcida. Bastante retorcida, rato. Él no aceptó la sugerencia de don Julio Chacón, que vivía y estaba en su plenitud, que era el mejor de todos, que tenía un inmenso archivo, de hacer una historia de Linares, por la cual don Alberto Camalé pagó 20.000 pesos, unos 20 millones de pesos de ahora, que incluso hoy día sería exagerado. Sería la envidia, ¿no? Sería la envidia, ojalá, ¿no? Ya. Estaba leyendo Leo Valentín Ferrada el lunes. Ayer, sí. Anteayer, sí. En el Heraldo, que hablaba ahí un poco de la chaucha y otras cosas. Sí. Buen artículo, Valentín. Sí, es muy buen artículo. Anoche se lo agradecí. Sí, yo conversé. Somos muy amigos los dos. Nos llamamos hermanos porque nacimos el mismo día y el mismo año. Sí. Entonces nos damos el tratamiento de hermanos. Nos conocimos desde hace
muchos años. Ya. Bueno, pero don Alberto Campbell, ¿en qué se equivocó? Que no le aceptó a don Julio Chacón su historia porque don Julio Chacón le había pegado algunos palos en su revista Linares. Entonces él prefirió a don Juan Mujica de la Fuente, que era amigo de él. Yo conocí a don Juan Mujica de la Fuente porque estaba emparentado con Jorge Vallari, un amigo mío de Linares. Entonces don Juan Mujica de la Fuente, apremiado por el tiempo, pero impulsado por los 20.000 pesos, que no eran pocos. Bueno, 20 palos. Se fue en la ola, parece. ¿Eh? Se fue en la ola porque los primeros capítulos hablan primero del advenimiento de los Borbones en España. Después le puso un marco teórico, conceptual, pero mundial. Claro, después sale, habla del despotismo ilustrado. Perfecto. Después habla de la conquista de los españoles en América. Y por ahí, por el cuarto capítulo al menos, ya se mete un poquito en la historia de Linares. Tiene errores en la prensa, tiene errores en las fundaciones. Uno de los que dice que la villa se llamó Villa de San Ambrosio de Linares. Y otra cosa. Y eso hace que si tú ves el libro es desconocido hoy día. No es un libro consultado, porque tú no encuentras ahí lo que quieres buscar de Linares, que es la historia de Linares. Don Julio Chacón criticó, pero violentamente, dijo con los 20.000 pesos del ala, dijo, Juan Mujica de la Fuente se largó y se hizo agarrar, incluso le plagió algunas cosas a don Julio, hizo la historia y dijo que él quiso para dejar con hartas páginas, o sea, hartas para dejar, claro, para dejar a la... Pero esa historia parece que ni la repartieron o la recogieron. Muchos ejemplares se perdieron. Yo tengo un ejemplar que lo encontré en una librería de viejos en Santiago, pero la verdad que esa historia y la que hizo don Miguel Ferrá Ibáñez el año 41, que fue el primer tomo y que no alcanzó a ser el segundo. Pero ¿es pariente de su...? Sí, tío del Luis Valentín, sí. Y él hizo una historia donde habla mucho de las familias, pero le faltó la segunda parte a hablar de aquellos temas que son la fundación, que son los hombres ilustres, que es la prensa, que son los, ¿cómo se llama?, la evolución urbanística, el comercio, la apertura de la calle, etcétera, etcétera, todo lo que el linarense quiere saber, quiere encontrar. Y que la historia que se había hecho anterior a esta tampoco estaba. Usted que mira la historia, mi distinguido, ¿cómo somos los linarenses? Me huele así que hemos hecho tantas cosas de mal agradecidos. ¿Somos así? ¿Cómo se ve en la historia? Mira. Uno piensa, no sé, en varios, que la verdad es que lo hemos tratado bastante mal, digamos. No, el linarense es muy complicado. Mira, don Carlos Ibáñez del Campo... Ahí tenemos un caso. Le criticaron al término de su gobierno, el año 58, no haber hecho un plan Linares como hizo don Gabriel González Videla con el Plan Serena, que dejó a La Serena hasta el día de hoy hermosa. Pero don Carlos Ibáñez del Campo, cuando iba a construir el hospital, surgieron 5 lugares, donde los 5 sectores en que se dividió la ciudad, uno decía en camino a San Antonio, otro detrás de los Cuellar, otro a la salida, otro aquí. Hasta que finalmente el presidente tuvo que mandar al ministro de Salud y le dijo, usted busque el mejor lugar, me lo define, me lo indica y el hospital se construye ahí. Y porque no se habla más. Porque si no, dijo, va a pasar mis 6 años de gobierno y yo no voy a poder construir nada. Cuando se iba a construir la Alianza, igual. Una, perdóname la expresión, entre comillas, mocha, pero fenomenal. La Alianza debe estar aquí, la Alianza debe estar allá, la Alianza de este otro lado, cerca de los remolacheros, etcétera, etcétera. Lo más dramático, Raúl, fue cuando se iba a construir el longitudinal, que se empezó a construir el año 41. Curioso, antes se llamaba longitudinal. No, claro, se llama, Panamericana, porque Panamericana, iba a unir todos los países americanos, ruta Panamericana. Entonces se formó aquí en Linares una sociedad, una comisión de hombres buenos. Ahí estaba don Raúl Belmar, que tú lo conociste a lo mejor. Habían comerciantes, estaba la familia Segú, Ollé, un señor de apellido Redondo, qué sé yo. Ellos pedían que el longitudinal, con la carretera panamericana, pasara por Independencia y saliera por Yumbel al sur. Porque dicen los caminos son para unir los pueblos y el longitudinal no puede pasar a 3 kilómetros de Linares. Tiene que pasar... Así como pasa por Chillán. Así, claro. Y sacaban ese ejemplo. Por San Fernando, pasa por San Fernando y por Chillán, ¿y por qué no puede pasar por aquí? Y fueron a conversar con el presidente, primero el presidente Alessandri, cuando comenzó esto, después con el presidente Aguirre Cerda,
con Juan Antonio Ríos, y todos los presidentes le decían lo mismo. Mire, es muy interesante, lo vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, pero todos los presidentes sabían, porque los ingenieros les habían dicho que esa ruta evidentemente iba a ser de alta velocidad y no podía pasar por el centro y tenía que traer las menores curvas posibles. Ya. Pero eso significó en Linares una verdadera guerra civil. Y quisieron arrastrar a Villalegre, a San Javier, a Talca, para que el longitudinal pasara por el centro Por de toda la ciudad. de todas esas calles. Oye, me imagino el lío que se había armado con el ministro de Obras Públicas, con el que tiene que decidir eso. Es que, Era para colgarlo en la plaza. Y para mayor desgracia, los dos defensores de esto eran don Ernesto Merino Segura, que era linarense, y don Aníbal León Busto, que era linarense. Lo odiaba. Y ellos decían que el longitudinal tenía que pasar por fuera porque era lógico que el longitudinal pasara por fuera. Entonces don Julio Chacón, sin mayor compasión, dijo en la revista Linares que don Aníbal León Busto era el enemigo número 1 en la provincia de Linares. Y eso se lo colgó toda su vida. Yo te digo que yo conocí a don Julio el año 75 y todavía estaba convencido que el longitudinal debía pasar por Hierbabuena y por Linares. Claro. Pero ese es un caso, pero don Ramón Barros Luco también nos lo tratamos muy bien. Sí, es muy curioso porque don Ramón Barros Luco, además de haberle dado a Linares la escuela de artillería, que él fue el que trajo el regimiento, el grupo de artillería Aldunate a Retiro. Y el tren chico. El tren de Linares a Panimavia, que lo querían los talquinos. Sí, los talquinos querían extender el San Clemente, hacer un puente sobre el río Maula, a lo mejor no habría sido mala idea, y llegar hasta Panimavia. Y don Ramón Barros Luco dijo, no, el tren parte de Linares y punto, y el regimiento y el grupo de artillería se instala en Retiro, y hizo la iglesia de San Ramón, la iglesia de Panimávida, convirtió a Panimávida en comuna, etc. Sin embargo, la principal avenida de Retiro no se llama Ramón Barros Luco, se llama Federico Errázuriz. Y la casa donde vivía don Barros Luco... Se vino abajo. Qué desastre. Bueno, yo les dije que podría conversar con don Jaime González hasta la medianoche, pero bueno, hay tantas historias. Esta noche yo creo que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana sin acostarme porque voy a estar leyendo la historia de Linares. Que no significa un problema matrimonial, ¿no? Sí, pero yo me voy a quedar igual leyendo hasta la hora del jueves porque me encanta. No, yo he leído varios de sus libros y siempre como material de consulta es excelente, pero en esta historia de Linares es fantástico. Así que don Jaime González, muchísimas gracias. Me agrada haberlo tenido. Muchas gracias a ti. Y ya lo tendremos de nuevo otra vez. Si cada vez que viene aprendemos una tonelada con él. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl. Muy amable.